este video lo que vamos a presentar del curso de Anatomía 2 con el docente a cargo, el doctor Vladimir Severo Negrón Silvetti, y con mi persona que va a hacer el video, de estudiante de medicina, Xiomara Brisset Morris Gadea. Vamos a empezar con lo que son los riñones. Los riñones son un par de órganos glandulares retroperitoneales, como lo podemos ver acá, que se encuentran ubicados en la altura de la región lumbar. Las dimensiones que podemos tener es que de longitud o de largo mide 12 centímetros, de ancho va a medir unos 6 centímetros y de profundidad va a tener unos 3 centímetros. El riñón izquierdo, por la proximidad a la aorta, va a pesar más que el riñón derecho. Va a pesar unos 170 gramos y el derecho va a pesar unos 130 gramos. Las funciones de riñón, entre las principales funciones que tiene, el primero es la producción de orina, luego la filtración de la sangre, la regulación de la presión arterial y regula también el equilibrio hidroelectrolítico. La configuración externa del riñón. El riñón va a presentar dos bordes, un borde lateral y otro borde medial. Va a presentar dos polos, un polo superior, otro polo inferior, y va a presentar dos caras, una cara anterior y otra cara posterior. La cara anterior del riñón va a estar relacionada por arriba con las glándulas suprarrenales. También va a estar relacionado con la cara inferior del hígado, la segunda porción del duodeno, la vena cava inferior y la flexura hepática del colon. El riñón izquierdo va a estar relacionado, al igual que el riñón derecho, por la glándula suprarrenal, la cara posterior del estómago, la cola del páncreas, el vaso, acá tenemos la cola del páncreas, el vaso, la flexura esplénica del colon y las asas intestinales. En la cara posterior vamos a encontrar dos segmentos, una segmentación diafragmática y la otra segmentación que es lumbar. En el borde lateral nos dice que estos bordes son cavernosos. En el borde lateral va a estar relacionado el derecho con el hígado y el izquierdo con el vaso y el colon descendente. En el borde medial tenemos también dos convenciones, una y dos, y una concavidad. En las convencidades tenemos al segmento suprailiar y el segmento infrailiar, y en la concavidad tenemos al hilio renal, que esto va a tener el pedículo renal, que va a estar formado por la vena, la arteria y el urete, en ese orden. La configuración interna del riñón va a presentar el seno renal. Entre ellos vamos a encontrar las venas, la arteria renal, también la corteza renal, la médula renal y el cáliz mayor y menor. También encontramos las papilas renales, ¿no? que es lo vamos a encontrar sacando todo lo que pertenece al seno renal. En las papilas renales es una superficie irregular, así como lo vemos acá, formado por salientes cónicas de 4 a 10 milímetros de altura, que representan el vértice de las pirámides renales. Pueden ser simples, como lo vemos acá, o pueden ser bifurcadas, en este caso como tenemos acá, ¿no? Y este conjunto de papilas renales van a formar el área cribosa, que lo tenemos acá, ¿no? Y estos van a tener de 10 a 20 orificios. Y también tenemos las eminencias interpapilares, que son estos que carecen de una área cribosa.
La constitución anatómica de riñón encontramos la cápsula renal. La cápsula renal es una membrana que se encuentra directamente aplicada sobre el parénquima renal, como lo habíamos visto antes, ¿no? El parénquima renal va a tener dos zonas, una zona periférica, que es la corteza, y otra zona central, que es la médula. Ya, en la médula renal, ¿no?, representa por pequeñas zonas triangulares, ¿no? Son pequeñas zonas triangulares denominadas pirámides renales de Malpighi, ¿no? Las pirámides renales se encuentran aproximadamente, tenemos de 8 a 10 pirámides. Su vértice sobresale hacia el seno renal. Y la corteza renal, hay algunas cortezas que penetran en la médula renal, que son acá, como lo podemos ver, penetran en la renal y van a ser llamadas las columnas renales de Bertin, ¿no? También encontramos dos zonas, la zona radiada, que son los radios medulares de Ludwig, y la zona contorneada, que tiene un aspecto granular. Los lóbulos de los riñones van a contener las pirámides renales, el tejido cortical circundante y entre ellas las arterias y venas que se encuentran a este nivel. Esto es el lóbulo de un recién nacido que se va a diferenciar más, ¿no? Y las proyecciones de las venas y las arterias van a dar lo que son las formas lobulares. Los vasos y los nervios renales. Vamos a empezar por la arteria renal. La arteria renal nace de la aorta abdominal, ¿no? A la altura de la L1 y L2, por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. La vena renal más corta es la izquierda, que mide aproximadamente unos 3 centímetros, a comparación de la derecha, que mide de 3 a 5 centímetros, pasando por detrás de la vena cava inferior. Esto solo se debe a la ubicación. Antes de llegar al hilio renal, emite dos colaterales, ¿no? Va a emitir lo que es la arteria suprarrenal inferior y la arteria ureteral superior. La vena renal es de trayecto retrógrado, ¿no? Quiere decir desde el riñón hacia la vena. A la altura del hilio forman las venas renales, derecha e izquierda. La derecha es más corta, ¿no? Mide aproximadamente de 3 a 5 centímetros y esto van a desembocar en la vena cava inferior. La izquierda es mucho más larga, va a medir de 6 a 7 centímetros y desemboca también en la vena cava inferior. Continuamos con el uréter, que significa el conducto que expulsa la orina. Esto va a iniciar en la pelvis renal y va a desembocar en la superficie posterior de la vejiga. Mide aproximadamente de 27 a 30 centímetros de longitud, siendo el uréter izquierdo más largo. Tenemos las estrecheces y dilataciones. La primera estrechez va a ser la estrechez pielo-ureteral, ¿no?, que va del cuello del uréter. Más o menos va a tener un calibre de 2 milímetros de diámetro. La siguiente es la dilatación usolumbar o de Schwann-Malvin, ¿no?, que va a tener un calibre de 9 milímetros de diámetro y una longitud de 8 a 9 centímetros. La siguiente es la estrechez ilíaca, ¿no?, o estrechez pélvica, que esto va a cruzar a los vasos ilíacos. Cruza los vasos ilíacos. Y también tenemos la siguiente dilatación, que es el uso pelviano, ¿no? El uso pelviano. Y por último tenemos la estrechez uterovesical, ¿no?, que va a ser
que se presenta al momento que penetra la superficie posterior de la vejiga y más o menos unos 2 milímetros de diámetro. Tenemos el trayecto y sus relaciones. Vamos a ver 4 trayectos: la abdominal, la ilíaca, la pélvica y la intramural. En el trayecto abdominal tenemos que es la continuación directa, ¿no?, de la pelvis renal. Por detrás se va a relacionar con el psoas mayor. Por delante va a estar relacionado con la segunda porción del duodeno en caso del riñón derecho, no separado por la fascia retropancreática. Y a la altura de la L3 cruza los vasos ya sea testiculares o ováricos. Medialmente va a estar relacionado el riñón derecho por la vena cava inferior y el riñón izquierdo por la aorta abdominal. Ahora, el riñón izquierdo va a estar, o el trayecto abdominal izquierdo va a estar relacionado con el peritoneo parietal posterior y también por los vasos ya sea testiculares o ováricos. La porción ilíaca comprende la ley de Lushka. La ley de Lushka, ¿no?, menciona que el uréter derecho no va a cruzar por delante de la arteria ilíaca, es externa a unos 1.5 centímetros por debajo de la bifurcación de la línea primitiva. Y la uretra izquierda va a cruzar sobre la arteria ilíaca primitiva a unos 0.5 centímetros por encima de la bifurcación. La porción pélvica. En la porción pélvica lo separamos de hombres y de mujeres. La porción pélvica, en caso de los varones, el derecho va a estar relacionado o desciende anterior a la arteria hipogástrica, ¿no? Y el izquierdo cruza por detrás de la arteria hipogástrica, como podemos observar acá. Antes de llegar a la vejiga, cruzan por el conducto deferente, como se observa en esta imagen. En el caso de las mujeres, va a formar con la arteria ilíaca interna, como lo vemos acá, la fosa ovárica, y se introduce en la base del ligamento ancho. Es cruzado por detrás de la arteria uterina, como lo vemos acá. Por delante y hacia adentro se aproxima al fondo del saco anterior a la vagina, y esto va a formar el trígono vaginal y luego va a terminar desembocando en la vejiga. La porción intramural se tiene que ambos van a terminar en la cara posterior lateral de la vejiga, como podemos observar acá los orificios longitudinales que se va a introducir la uretra, que es la dilatación ampollar, ¿no? Estos son llamados dilatación ampollar para abrirse a una hendidura en sentido diagonal, que es el meato ureteral. La pared posterior superior de esta desembocadura actúa como válvula. En los vasos y nervios tenemos que va a estar irrigado, ¿no?, proviene de las arterias ureterales superiores, como lo vemos acá, y estas van a provenir de las arterias renales. La arteria ureteral media proviene de las arterias ováricas, tanto en caso de mujeres, o arterias testiculares, y la arteria ureteral inferior va a provenir de la ilíaca común y la ilíaca interna. En la vena va a drenar las venas renales, las testiculares y las ováricas, ¿no?, y las venas ilíacas internas. Los nervios que van a inervar esto es el plexo renal y el plexo hipogástrico.
continuamos con la vejiga, ¿no? Que esta vejiga va a tener los siguientes límites en caso de hombres, que superiormente va a estar relacionado con el asa delgada. Anteriormente va a estar relacionado con la pubis, que esto va a tener el nombre de pubo vesical, y posteriormente va a relacionarse con el recto, ¿no? Y también forman el fondo de saco de Douglas, lleva el nombre de recto vesical. En el caso de las mujeres, la vejiga va a estar relacionado superiormente también por el asa delgada. Posteriormente va a estar relacionado con el útero y la vagina, que esto va a tener el nombre de útero vagino vesical, y anteriormente va a estar relacionado con el pubis o el piso pélvico. Las caras y los ángulos. Va a presentar 3 caras y 3 ángulos. Las caras superiores, la cara antero inferior y antero y postero inferior. Los ángulos también va a ser 2 ángulos, los superiores, que son 2 ángulos superiores para los uréteres, ¿no? Los orificios ureterales, y un inferior que es para la uretra, el orificio ureteral interno. El riñón la vejiga tiene una capacidad de 1500 mililitros. Va a estar irrigado por la arteria vesical superior, la arteria pudenda interna y la hipogástrica. La uretra. La uretra también va a tener diferentes longitudes, ya sea en hombres y en mujeres, y la uretra es el conducto que va a llevar la orina desde la vejiga hacia el meato urinario. En caso de hombres, no va desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario. No va a tener 3 porciones, que es la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. Esto va a medir de 12 a 15 centímetros de longitud. En el caso de las mujeres, va a presentar dilatación. La uretra en los hombres va desde el cuello de la vejiga hacia el meato urinario. Esto va a presentar 3 porciones, la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa. Va a medir de 12 a 15 centímetros de largo o de longitud. La dilatación también va a estar comprendida por la dilatación prostática, la dilatación vulvar y la dilatación de la fosa navicular, ¿no? También va a presentar 4 estrecheces. El primero, que va a ser el estrechez del cuello de la vejiga. Segundo, la estrechez prostática. Tercero, la estrechez esponjosa. Y la estrechez del meato urinario. Va a estar irrigado por la arteria vesical inferior y la arteria pudenda. En el caso de las mujeres, solo va a medir de 2 a 3 centímetros. Va desde el cuello de la vejiga hacia el cuello del meato urinario y va a tener una sola dilatación. Pero va a tener 2 porciones, la primera porción pélvica y la segunda porción perinoanal. Y también va a estar irrigado por la arteria vesical inferior y la pudenda. Aparato reproductor masculino. Va a cumplir 3 funciones: la función de producir semen, producir testosterona y la de micción. Va a estar formado por genitales externos y genitales internos. Los genitales externos se encuentran en la región inferior del tronco, la pelvis y el perineo.
principalmente en el triángulo urogenital. Va a estar formado por el vello pubiano, el pene, que va a estar situado debajo y delante de la sínfisis pubiana y de la bolsa escrotal, y el escroto. El pene. El pene, en su estado flácido o en reposo, va a tener la forma de un cilindro aplanado de anterior a posterior. En su estado de erección, se va a poner rígido y se eleva ubicándose anterior al abdomen. Tiene forma de prisma triangular con bordes redondeados. Va a tener 3 porciones. La primera porción es la de la extremidad proximal o raíz del pene, que va a estar situado en la parte anterior del perineo. Se fija sólidamente a la sínfisis pubiana por medio del ligamento suspensor del pene. También va a estar conformado por el cuerpo y la extremidad distal o glande del pene. Va a presentar 2 caras, que va a diferenciarse en su estado flácido o en reposo de la cara dorsal y de la cara escrotal o ventral, y en su estado de erección en superior e inferior. El glande va a ser de superficie lisa y de color rosado o rojizo oscuro. En su vértice se abre al meato urinario. Su base es saliente y se denomina corona del glande, que va a estar conectada al prepucio por medio del frenillo del glande. El prepucio va a ser lo que cubre al pene en estados flácidos. Cuerpos eréctiles. El cuerpo eréctil va a estar formado por 2 cuerpos cavernosos de la cara dorsal y la cara ventral, y un cuerpo esponjoso que va a ser llamado el bulbo del pene. Acá podemos observar la conformación interna de los cuerpos eréctiles, que va a estar formado por la vena dorsal superficial del pene, ¿no?, las arterias y nervios dorsal del pene, los 2 cuerpos cavernosos, la arteria profunda del pene, el cuerpo esponjoso, la uretra y el tabique del pene. El escroto va a estar localizado posterior o inferior al pene e inferior a la sínfisis del pubis. Tiene características: es delgada, oscura y arrugada, extensible y elástica, cubierta de pelos ralos y glándulas sudoríparas y sebáceas. Su función es mantener una temperatura testicular adecuada, que es de 1 a 2 grados de la temperatura corporal normal. Va a presentar túnicas de tejido celular subcutáneo o la fascia de Dartos. Tenemos acá la fascia espermática externa, el músculo y fascias cremastéricos, la fascia espermática interna, la túnica vaginal de la lámina visceral y la piel del escroto. Testículos. Testículo es un órgano o glándula par. Se sitúa posterior o inferior al pene. ¿No? Está contenida dentro del escroto. Tiene la forma ovoide, aplanada transversalmente, y es de una consistencia firme, de un color blanquecino o ligeramente azulado. Su función principal va a funcionar como glándula mixta de secreción externa, que va a producir espermatozoides, y de secreción interna produciendo testosterona. Va a presentar 2 caras, la cara medial y la cara lateral. Ambas son convexas. Va a tener 2 bordes, el borde anterior
y el borde posterior. Y extremos 2 también, superior e inferior. Los conductos. Tenemos al primer conducto, que es el epidídimo. Es un órgano par, estrecho, situado sobre el testículo. Su función principal es la de almacenar los espermatozoides producidos. Va a tener 3 porciones. La porción póstero-superior o cabeza del epidídimo, la porción póstero-medial o cuerpo y la porción póstero-inferior o cola del epidídimo, que esto va a continuarse con el conducto deferente. Va a presentar, podemos observar los conductillos eferentes, el conductillo aberrante, la área rectal testicular, los tabiques, la túnica albúgina y los lobulillos. Conducto. Acá tenemos al conducto epidimario, al conducto deferente, que va a ser la continuación del epidídimo, los conductillos eferentes, el conducto epididimario, el área de la red testicular, conductillo aberrante y los túbulos seminíferos. Conducto deferente. Es un órgano par que va a estar, representa un tubo denso, localizado, que va a comenzar, como ya lo habíamos dicho, en la extremidad inferior de la cola del epidídimo hasta el cuello de la vesícula seminal. Tiene la forma de un cilindro y su función es conducir al esperma de la vesícula seminal. Las glándulas accesorias. Entre ellas tenemos la vesícula seminal, que son pequeños reservorios bilaterales. Están en comunicación con el extremo terminal de uno de los conductos deferentes, situado encima de la base del próstata, posterior a ambos lados de la vejiga urinaria y del recto, como podemos ver acá. Limita anterior a la vejiga, posterior al recto, y su vértice o cuello está en contacto con el próstata. La función principal es formar una secreción viscosa de color amarillo con pH neutro, que va a formar parte del semen. El conducto eyaculador, formado por el conducto excretor de la vesícula seminal con la extremidad distal de la ampolla del conducto deferente. Va a tener una trayectoria que va a ir desde el conducto, se dirige oblicuamente en sentido inferior y anterior a través del próstata y va a terminar en el colículo seminal a cada lado del orificio del utrículo prostático, como podemos observar acá, y la función es conducir al uréter prostático la esperma. Próstata. El próstata es un órgano impar constituido por tejido glandular y músculo liso que va a rodear a la uretra, situado inferiormente a la vejiga urinaria, superior al suelo del perineo, anterior al recto y posterior a la sínfisis púbica. Y lateralmente se van a encontrar los músculos elevadores del ano. Su función es formar una sustancia de aspecto lechoso que va a formar parte del semen. Va a presentar 3 caras: la cara anterior, la cara posterior y 2 caras inferolaterales. Y va a tener una base y una vértice. Va a estar formado por 5 lóbulos: el lóbulo anterior, lóbulo posterior,
dos lóbulos laterales y un lóbulo medio. Aparato reproductor femenino. Su principal función va a ser la de concebir, sostener y nutrir al feto en desarrollo. Va a estar formado por genitales externos y genitales internos. En los genitales externos tenemos al monte de Venus, que es un cojín ubicado sobre la sínfisis del pubis. Después de la pubertad, esto se va a cubrir de vellosidades. Tenemos a los labios mayores, que se continúa de manera estrecha con el monte de Venus. Los labios menores, que va a tener dos caras. La cara externa va a poseer glándulas sebáceas y sudoríparas, y la cara interna va a tener gran cantidad de vasos sanguíneos. Luego tenemos al vestíbulo de la vagina, que es una región comprendida entre los labios menores, y en ellos se va a encontrar el orificio ureteral y el orificio vaginal. Por último tenemos a la glande del clítoris. El clítoris posee cuerpo cavernoso. Va a tener tres porciones. La porción del glande, que va a estar formado de células fusiformes, va a tener un cuerpo, y los pilares, que son estrechos y largos, originándose en la rama isquiopúbica. En los genitales internos tenemos a la vagina, que es un tubo músculo membranoso de 7 a 9 centímetros de longitud. Se va a extender desde el vestíbulo de la vagina hasta el cuello del útero. Se sitúa detrás de la uretra y la vejiga y delante del recto. Lateralmente van a estar los músculos elevadores del ano. Su principal función va a ser de vía de parto, es un órgano de la cópula y el conducto excretor del flujo menstrual. El útero, situado en la cavidad pélvica entre la vejiga urinaria y el recto. En sus relaciones que tenemos que anteriormente va a estar relacionado con el fondo de saco vesículo uterino, y posterior va a estar relacionado con el fondo de saco recto uterino. Tiene la forma de una pera invertida. Va a tener 4 porciones: la porción del fondo, el cuerpo, el istmo y el cuello. El cuello va a tener 2 porciones: la porción endovaginal y la porción supravaginal. En las trompas uterinas va a tener la función de conducir al óvulo, también de proporcionar lugar habitual para la fertilización. Esto va a tener 4 porciones: la porción uterina, que está incluida en la pared muscular del útero, la porción del istmo, que es la pared estrecha de la trompa, la porción de la ampolla, que es la porción lateral y más amplia, y el infundíbulo, que va a poseer fibras externas y un orificio externo, el cual comunica con la cavidad peritoneal del útero. Los medios de fijación va a estar fijado por el ligamento redondo del útero, también por el ligamento ancho del útero, los ligamentos cardinal y el recto uterino. Ovarios. Los ovarios son glándulas endocrinas que producen hormonas reproductoras, entre ellas el estrógeno y la progesterona. Va a tener 2 bordes: el borde mesovárico y el borde libre. Va a poseer 2 caras: la cara medial y la cara lateral, y 2 extremos: el extremo uterino
y el extremo tubario. Los medios de fijación van a ser el ligamento propio del ovario y el ligamento suspensor del ovario. Y también va a tener tres mesenterios, el mesosalpi, el mesovario y el mesodermo. Gracias.